Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Quien les habla soy Rogelio, de la materia de termodinámica. Chicos, en esta grabación les voy a explicar sobre el calor y la temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre el calor y la temperatura? Muy bien, seguimos. ¿Qué es la calor? Perdón, ¿qué es el calor? El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando ésta está en contacto y a diferentes temperaturas. ¿Qué nos quiere decir entonces? Que el calor es la energía que se llega a transferir de un cuerpo a otro. Pero esto pasa siempre y cuando la transferencia de calor tiene que ser de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. O sea que cuando hablamos del calor, vamos a hablar de una energía calorífica, de una transferencia de energía de un cuerpo a otro. Muy bien. El calor es una sensación. Tienes que decir que es una sensación cuando nosotros entramos a un ambiente, podemos sentir la sensación del ambiente si se encuentra caliente, frío. Por ejemplo, dos personas están en una habitación de 20 grados Celsius, a una temperatura de 20 grados Celsius. Una puede tener la sensación de tener más calor que la otra, ¿no? Puede sentir o puede tener mayor temperatura a diferencia de la otra persona. Por lo tanto, el calor es la energía que pasa de un cuerpo a otro. Como se les ha llegado a mencionar, repito de nuevo, es la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos vasos, ¿ya? Que el primer vaso va a tener una temperatura de 10 grados Celsius. Y añadimos al otro vaso que tiene un agua de mayor temperatura, la cual va a ser de 20 grados Celsius. Esta última, por tener mayor temperatura, cede la calor al de menor temperatura. Entonces, a eso le llamamos equilibrio térmico. Esta última cede calor a la primera hasta que se igualen las temperaturas. Entonces se dice que está alcanzado el equilibrio térmico. Su unidad de medida de la calor es en joules. Muy bien. ¿Qué es la temperatura? Muy bien. La temperatura es el grado térmico de un cuerpo. Chicos, un concepto breve y concreto. Ya, cuando vamos a hablar de la temperatura, vamos a hablar del grado térmico de un cuerpo, materia o masa, objeto, la cual tenga una temperatura. Muy bien, tenemos otro concepto que la temperatura de un cuerpo es la cantidad de energía interna que posee. Esta energía interna es debido a la suma de las energías, cinéticas, de las partículas del cuerpo, las cuales están siempre en movimiento. ¿Qué nos quiere decir? Que las partículas que lo componen un cuerpo, siempre se encuentran en movimiento. A mayor movimiento ocupan mayor espacio. Al tener mayor movimiento y al ocupar mayor espacio, entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura del cuerpo, objeto o materia va a empezar a elevarse. La temperatura de un cuerpo desde la cantidad de calor que se suministra y de la cantidad de materia que posee. ¿Qué nos quiere decir? Que la temperatura de un cuerpo sube gracias también a la cantidad de calor que estás suministrando. O sea, si nosotros suministramos calor a un cuerpo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Evidentemente va a subir la temperatura. Mientras más calor se suministre al cuerpo o a un cuerpo, mayor será la temperatura. Nociones, caliente o frío. Ya. Cuando decimos que el cuerpo está frío o cuando nosotros tocamos un cuerpo o palpamos una mesa y determinamos que ese objeto que hemos llegado a palpar se encuentra frío, es porque la temperatura del cuerpo es de menor que la nuestra. O sea que su temperatura de ese objeto que se ha llegado a tocar y se ha sentido que estaba frío es menor
que la nuestra. Pero cuando está caliente o cuando decimos que está más caliente o el objeto que hemos tocado está caliente, es cuando su temperatura de ese objeto es mayor que la nuestra. Por lo tanto, cuando hablamos de caliente y frío, hablamos de dos sensaciones. Unidades de medida. Aquí tenemos una tabla de unidades de medida las cuales se puede llegar a medir lo que es la temperatura. Pero las más comunes o las más esenciales en nuestro ámbito, lo que es mecánica automotriz, son grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin, Kelvin. Efectos del calor sobre los cuerpos. Cuando damos calor a un cuerpo, ¿qué es lo que variamos? Ya hemos dicho, la temperatura. Y también variamos su tamaño y su estado. Los efectos pueden ser producen dilatación y contracción. Cambios de estado. Dilatación es el aumento de volumen de un cuerpo debido a que al calentarlo las partículas que lo componen se mueven más deprisa y ocupan mayor espacio. Cuando nosotros suministramos, por ejemplo, suministramos calor a un estado sólido, por ejemplo, a un metal, ¿qué es lo que va a pasar? Suministramos calor, las partículas de ese sólido, ¿qué es lo que va a pasar de ese metal? Va a empezar a moverse más deprisa. Al moverse más deprisa, ¿qué va a pasar? Va a llegar a ocupar mayor espacio. De tal manera que puede llegar a volverse un estado líquido. Contracción es viceversa, es la disminución del volumen, gracias a que ya no estamos suministrando mucha calor y lo estamos dejando de enfriar, de tal manera que las partículas van a moverse cada vez más despacio y van a ocupar menos espacio. Dilatación y contracción. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos de los estados sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Primero, cuando nosotros suministramos a un estado sólido mucha calor, primero va a pasar a un estado líquido y luego del líquido seguimos suministrando calor. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a vaporizar, se va a volver un estado gaseoso. Cambios de estado, ¿no? Las sustancias pueden existir en tres estados: sólidos, líquidos y gaseosos. Los cambios de estado pueden ser progresivos o regresivos. Cambios de estado, como aquí tenemos una tablita, chicos, de los cambios de estado, que cuando pasa de un estado gaseoso a un estado líquido se le llama condensación. Condensación. Si pasa de un estado líquido a un estado gaseoso se le llama con el nombre de vaporización. Y cuando pasa de un estado sólido a líquido se le llama fusión. Claro, obviamente si nosotros queremos fusionar dos piezas metálicas tenemos que volverle a un estado líquido para aliarlos, ¿no? O también cuando se vuelve de un estado líquido pasa a un estado sólido se le llama solidificación y seguidamente, ¿no? Muy bien, chicos, ojalá que les haya gustado esta pequeña grabación. Muy bien, cualquier duda o pregunta siempre voy a estar pendiente al grupo de WhatsApp.